¿Qué pensarías si te dijera que, en pleno siglo XXI, los rituales satánicos no son cosa del pasado? ¿Qué si te contara que, en ciudades modernas y aparentemente normales, existen grupos que practican ceremonias oscuras en nombre de fuerzas que muchos prefieren ignorar? ¿Son estos rituales solo leyendas urbanas o hay algo más detrás de ellos? Hoy nos adentramos en el misterioso y polémico mundo de los rituales satánicos en el mundo moderno. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiarlo todo. Empecemos. Los rituales satánicos en la actualidad. En la actualidad, los rituales satánicos han tomado nuevas formas. Grupos como la Iglesia de Satán o el Templo Satánico han llevado estas prácticas a la luz pública, defendiéndolas como una forma de libertad religiosa y expresión personal. Pero no todo es tan transparente. En 2020, en Noruega, se reportó el hallazgo de un altar satánico en un bosque, con restos de animales y símbolos ocultos. ¿Fue obra de un grupo organizado o de individuos aislados? El misterio persiste. Además, en ciudades como Los Ángeles y Londres, se han documentado reuniones clandestinas donde se realizan rituales que mezclan elementos tradicionales con tecnología moderna, como proyecciones holográficas y música industrial. ¿Estamos ante una evolución de lo oculto o simplemente ante una nueva forma de performance artística? Historias impactantes. En 2015, en México, un grupo de jóvenes fue encontrado realizando un ritual en una casa abandonada. Según testigos, utilizaban velas negras, cánticos en latín y un libro antiguo que, supuestamente, contenía instrucciones para invocar demonios. Aunque muchos lo consideraron un acto de rebeldía adolescente, otros aseguran que algo oscuro ocurrió esa noche. Uno de los participantes desapareció días después y su cuerpo fue encontrado en circunstancias misteriosas. ¿Qué hay de cierto en estas historias? ¿Son solo exageraciones o hay algo más detrás? En otro caso, en Italia, una iglesia abandonada fue descubierta con símbolos satánicos pintados en las paredes y restos de velas derretidas. Los lugareños aseguran que escuchaban cánticos en las noches de luna llena. ¿Leyenda o realidad? La psicología detrás de los rituales. Los expertos sugieren que muchos de estos rituales pueden explicarse desde la psicología. La necesidad de pertenencia, la curiosidad por lo prohibido y la fascinación por lo desconocido son factores que impulsan a algunas personas a participar en estas prácticas. Sin embargo, también hay quienes creen que, más allá de la mente humana, existen fuerzas que no podemos comprender. Algunos psicólogos han estudiado el fenómeno de la contaminación mental, donde las personas que participan en rituales oscuros experimentan cambios drásticos en su comportamiento y percepción de la realidad. ¿Es esto producto de sugestión o hay algo más en juego? Casos famosos y su impacto en la cultura popular. Los rituales satánicos han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Películas como El Exorcista y Hereditary han explorado estos temas, alimentando el miedo y la fascinación del público. Pero, ¿hasta qué punto estas representaciones son fieles a la realidad? En muchos casos, se exageran los aspectos más oscuros para crear drama, pero también hay elementos basados en hechos reales. Por ejemplo, el caso de los Satanic Panics en los años 80, donde se acusó a varias personas de participar en rituales satánicos, muchos de los cuales resultaron ser falsos. Sin embargo, estos casos dejaron una marca profunda en la sociedad. Incluso hoy, series como American Horror Story y Stranger Things han revivido el interés por lo oculto, mezclando ficción con referencias a rituales satánicos históricos. La conexión con el crimen organizado.
Uno de los aspectos más inquietantes de los rituales satánicos modernos es su posible conexión con el crimen organizado. En países como Brasil y México, se han reportado casos donde narcotraficantes realizan rituales para pedir protección o éxito en sus actividades ilícitas. En 2019, en Brasil, se encontró un altar dedicado a Santa Muerte, una figura asociada con el narcotráfico y el culto a la muerte. En México, se han descubierto fosas comunes con restos de personas que, según las autoridades, fueron sacrificadas en rituales. ¿Son estos rituales una forma de superstición o hay algo más siniestro detrás? Algunos expertos creen que estas prácticas son utilizadas como una forma de control psicológico sobre los miembros de estas organizaciones criminales. La perspectiva de los expertos. Para entender mejor este fenómeno, hablamos con expertos en el tema. Según el antropólogo Dr. Carlos Méndez, los rituales satánicos modernos son una mezcla de tradiciones antiguas y nuevas interpretaciones. Muchos de estos grupos no necesariamente creen en Satanás como una entidad literal, sino como un símbolo de rebelión y libertad. Por otro lado, la teóloga doctora Laura Gómez advierte que estas prácticas pueden tener consecuencias psicológicas y emocionales profundas para quienes las realizan, especialmente si se involucran en actividades extremas. Además, el criminólogo Dr. Javier Ruiz sugiere que, en algunos casos, los rituales satánicos son utilizados como una forma de justificación para actos criminales, creando una narrativa de poder y control. Rituales satánicos en diferentes culturas. Los rituales satánicos no son exclusivos de una sola cultura. En África, por ejemplo, existen prácticas que involucran la invocación de espíritus malignos para obtener poder o venganza. En Europa, especialmente en países como Italia y España, se han reportado casos de rituales satánicos en iglesias abandonadas. Incluso en Asia, donde el satanismo no es tan prevalente, hay grupos que practican rituales oscuros en secreto. En Japón, por ejemplo, se han documentado casos de rituales que mezclan el satanismo con tradiciones locales, como el uso de muñecas vudú. ¿Qué tienen en común estas prácticas en diferentes partes del mundo? La respuesta podría sorprenderte. Todas buscan, de alguna manera, canalizar fuerzas que escapan al control humano. El papel de la tecnología en los rituales modernos. En la era digital, los rituales satánicos han encontrado un nuevo hogar en Internet. Foros oscuros, redes sociales y hasta aplicaciones móviles son utilizados por grupos para organizar y realizar rituales. En 2018, se descubrió un foro en la Dark Web donde usuarios compartían instrucciones detalladas para realizar rituales satánicos. Además, plataformas como TikTok han visto un aumento en videos que muestran supuestos rituales, aunque muchos de ellos son claramente falsos. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos jóvenes caigan en la tentación de imitar estas prácticas. ¿Cómo ha cambiado la tecnología la forma en que se practican estos rituales? Y, lo más importante, ¿qué riesgos conlleva esta nueva forma de organización? El impacto en la salud mental. Participar en rituales satánicos puede tener un impacto significativo en la salud mental. Algunos expertos sugieren que estas prácticas pueden llevar a trastornos de ansiedad, depresión e incluso psicosis. Sin embargo, también hay quienes argumentan que, para algunas personas, estos rituales pueden ser una forma de liberación emocional. En casos extremos, se han reportado situaciones donde los participantes han desarrollado trastornos disociativos, perdiendo la conexión con la realidad. ¿Dónde está la línea entre la exploración espiritual y el daño psicológico? Esta es una pregunta que sigue siendo objeto de debate entre los profesionales de la salud mental. Los rituales satánicos en el mundo moderno siguen siendo un tema lleno de misterio y controversia.
¿Son solo expresiones de libertad religiosa o hay algo más oscuro detrás? La línea entre la realidad y el mito es más delgada de lo que pensamos. ¿Te atreverías a investigar más? O, mejor aún, ¿crees que algunos misterios deberían permanecer sin respuesta? Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte para más contenido como este. Porque, en un mundo lleno de preguntas, las respuestas suelen ser más inquietantes de lo que imaginamos.